Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de la Familia. Yo soy Viriato Sánchez y me acompaña mi esposa Amanda Chevalier. Bendiciones, gloria a Dios. Y hoy vamos a tratar un tema interesante. Vamos a hablar sobre la violencia familiar, en especial la violencia verbal. Así que, iniciando de una vez, queremos traer a ustedes este tema porque entendemos que es un tema que cohabita mucho dentro de las mismas familias. A veces entendemos que la violencia es solamente la agresión física, ¿verdad? Que deja marcas en el cuerpo, pero hay una violencia tan importante como la violencia física, que es la violencia verbal, que genera heridas en el corazón y muchas veces mucho más profunda que las heridas físicas, que tienen sanidad muchas veces mucho más rápido que las heridas profundas emocionales. Y es por ello que iniciamos este segmento, este podcast de hoy, hablando sobre la violencia verbal en intrafamiliar. Amanda, ¿qué puedes decir tú sobre la violencia verbal? Mira, tú bien lo dijiste, la violencia verbal hace mucho más daño que la física. La física se te cura un moretón, pero la verbal te marca para toda la vida. Y muchas veces creemos que solamente la violencia verbal se ejecuta entre del hombre hacia la mujer, pero hay muchas mujeres que son bastante agresivas, bastante violentas también. Y no solamente verbalmente, a veces con actitudes. La violencia puede ser hasta una ignorancia que se le haga a la persona poco a poco, sutilmente. Va calando, va haciendo daño, La va indiferencia. haciendo la indiferencia. Es una violencia bastante fuerte que marca a la persona, marca a la mujer, marca el hombre y se da mucho en los niños también, en las escuelas. Uh-huh. La denominada burla es un abuso verbal que muchas veces los niños no se dan cuenta que lo están ejecutando, lo hacen de manera inconsciente, pero el agredido se va sintiendo y se va dañando y va dejando secuelas muchas veces hasta la adultez. Amanda, y no solamente eso, a veces creemos que la violencia verbal se puede resolver con no tener contacto, pero tenemos que darnos unos pasos hacia atrás y decir, bueno, lo más importante es que nosotros hemos sido creados como seres humanos sociables. Es decir, Sí, nosotros tenemos que desarrollar relaciones interpersonales. sí, sí, Dios sí, el creó al hombre y a contacto la de mujer. humano. No creó un solo hombre ni a una sola mujer, sino creó al hombre y la mujer y creó una relación interpersonal. Quiere decir que es necesario que nosotros tengamos relaciones interpersonales. Y en la familia es un núcleo donde se desarrollan nuestras primeras enseñanzas de cómo relacionarlo y cómo tener esa relación de intercambio, ¿verdad? Sí, Pero hay que entender que esas relaciones pueden ser muy, y de hecho son muy beneficiosas en el ámbito de la familia donde se promueven valores positivos que están fundamentados en los principios bíblicos, tales como el amor, la bondad, la mansedumbre, la humildad, correcto, que son valores que van a conformar y que van a desarrollar el carácter de las personas que salen de esa familia, que son nuestros hijos. Los padres tienen la gran responsabilidad de crear un ambiente positivo, válido, bueno, adecuado, para que crezcan hijos que tengan temor a Dios y que, ¿por qué no? Sean bautizados luego, cuando tengan el nivel de conciencia y sellados con el Espíritu Santo para que puedan tener el fruto del Espíritu. así es. Pero porque todo esto influye inclusive, Amanda, en la salud biológica y física de las personas. Sí, Personas que tienen buena relación y saben desarrollar buenas relaciones personales y pueden tener buen intercambio sano entre las personas, pues lógicamente están llamados a tener una buena salud. Pero lo contrario, el poder crecer en un ambiente tóxico, un destruye la ambiente salud, sí. donde hay violencia, pues lógicamente genera elementos que van en detrimento de la salud biológica. Sí. El estrés, genera amargura, genera un sentimiento de impotencia, que todo esto va desarrollando una situación negativa en la salud física de las personas. Y suena contraproducente, pero muchas veces las personas abusadas suelen ser abusadores después. Sí,
Porque Se repite el patrón. se repite el patrón. Por eso es tan importante el desarrollar una familia sana. Sí, sí. Porque dependiendo de esa familia, o puede ser, Amanda, que en unas familias donde haya abuso verbal, pues salgan personas que van a ser abusadores verbales, o van a salir personas que son vulnerables, débiles y que van a ser abusadas por su propia condición si caen en manos de un abusador. Entonces, en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y parte de lo que queremos hablar con ustedes es, a través de la Biblia, ver qué dice el Señor sobre el tema de cómo nosotros nos dirigimos a los demás, en especial en el ámbito de la familia, cómo debe manejarse un esposo y una esposa, y la relación entre los hijos y los padres con los hijos. Tiene que ser una relación sana, una buena comunicación. En una entrega anterior, Amanda, hablamos de lo que era la comunicación, ¿correcto? Sí. Hablamos de la escucha activa y hablamos de la comunicación asertiva, que es una forma de comunicar donde básicamente se permite el desarrollar el yo te respeto y tú me respetas. Pero no es lo que siempre vamos a ver en muchas de las familias. Vemos parejas que vienen a consejería donde realmente se faltan el respeto unos a otros, y donde muchas veces uno abusa al otro de manera verbal, y ¿por qué no? Ambos se pueden abusar de manera verbal, y de la misma manera tratan a los hijos. Y que responden muchas veces, cuando tú dices que ambos pueden ser abusadores, es porque muchas veces responden con venganza. Responden para herir al otro con la misma intensidad de como te hirieron a ti. Y no es lo correcto, ¿verdad? Claro que no. La palabra blanda aplaca la ira. Sí. Y tenemos que entender también cuáles son muchas de las situaciones que se generan dentro del hogar, porque muchas veces, Amanda, la gente no sabe que está siendo abusada emocionalmente y verbalmente. Sí. Y tampoco muchas personas creen que la forma en cómo se conducen, cómo hablan, no están agrediendo y creando una violencia a su pareja o a sus hijos. Así es. Hay personas que creen que la violencia es estrictamente cuando llega a lo físico. No se dan cuenta y sutilmente se van dejando abusar. Yo recuerdo una vez en una encuesta que hice para un trabajo que estábamos haciendo, que hablé con una persona y ella era divorciada y me dijo, yo no me di cuenta que estaba siendo abusada hasta que no me golpeó, y ya teníamos 4 años de casados, calándome en el abuso. Ahora, ella me estaba contando que ella vio mucho abuso verbal en su hogar paternal. Su papá era un abusador verbal con su mamá, con los hijos también, y ellos se acostumbraron a eso. Para ella eso era normal. Sí. Entonces, cuando se casa, para ella fue normal. E inclusive ese tipo de mujeres que han vivido la paternidad de abuso, jalan ese tipo, atraen ese tipo de esposo también. El abusivo es algo como que se le hace normal, es el que le atrae sin darse cuenta. Y esa persona fue llevando, pero el abuso verbal muchas veces, y en una gran mayoría, termina en físico, en abuso físico. Sí, va degenerando. Se va degenerando hasta que llega un abuso físico y esa violencia que sigue siendo violencia. Va creciendo. Lo que cambia es la forma de la violencia. Sí. Pero vamos a hablar algunas de las características, porque muchas veces creen de las características que podemos encontrar en un abuso, en una violencia verbal, Amanda. Muchas veces las personas creen que violencia verbal solamente es hablar alto, es gritarle a las personas. No. Pero tiene diferentes características la violencia verbal, ¿correcto? A veces el más calladito, el más silencioso. Vamos a hablar de algunas de ellas. Normalmente una persona que hace violencia verbal ataca a la otra persona. Quiere decir, el esposo o el cónyuge ataca a la otra persona o sus capacidades. Sí. Ah, no, mira, tú no sirves para nada, tú no sabes cocinar, o tú no sabes lavar, o tú no sabes fregar. Al hombre le dice, mira, y tú no sabes ni arreglar, ni poner un bombillo. O sea, que empieza con cierto ironía o sarcasmo. Y a veces esa forma de abuso la hacen de manera ofensiva, atacando, como tú dices, pero muchas veces tratando de hacerse como que lo está queriendo ayudar. Por ejemplo,
decirle a una persona, mira, me parece que tú no deberías ir a X sitio con esa ropa porque tú sabes que tú eres como muy gordita y te vas a sentir mal ahí en ese grupo. Y esa persona automáticamente se siente mal y deja de ir a lo mejor, de participar, pero es una forma de control que tiene esa persona con la otra, precisamente para lograr que no vaya a X sitio, y tratando de hacerse como empático con la persona. Claro. Y tú sabes lo más importante en ese sentido, Amanda, que la persona que agrede verbalmente y que está tratando de minimizar las capacidades, ¿verdad?, de la otra persona, independientemente que ya con esta acción está agrediendo verbalmente a su cónyuge, o puede ser un hijo, tú mira, tú no sirves para nada, todo lo Exacto. que tú haces lo hace mal. Eso es violencia verbal. Y cuando tú lo minimizas, lo que hace sentir esa acción violenta, lo que está haciendo sentir a la otra persona que la otra persona es el problema, no siendo el que lo está diciendo el que realmente tiene el problema. Exacto que sí. Y llega a creérselo, la persona abusada llega a Exacto. creérselo en un momento dado. Y también está otra de las características, ya sí es el abuso verbal, que puede ser abierto, donde ya vienen los insultos, las descargas Exacto. iracundas sobre la otra persona, que ya es donde esa persona sus propias frustraciones las desborda arriba de su cónyuge, de sus hijos, que no son la razón de esas frustraciones, sino sencillamente son el envase donde él vierte todo ese veneno, ¿no? Que por lo general ese tipo de personas es lo que se denomina que tienen dos caras. No físicamente dos caras, sino que son una cosa en el trabajo, en la calle, socialmente son simpatiquísimos, empáticos, pero esa descarga le llega a la Sí, casa, le llega al hogar sí. después. También una tercera característica tiene que ver con el abuso de aquel que manipula o es abusador, manipulando a la otra persona. Controlándola, exacto. Y eso se hace también de una manera verbal. ¿Cómo? Bueno, haciéndola ver a esa persona como algo superficial, las acciones que yo quiero, pero yo te voy a manipular de forma tal que yo voy a hacer que tú hagas para mí lo que yo quiero. No porque a ti te interese, sino que yo te voy a forzar a través de alguna circunstancia de cómo yo te la presento. Exacto, ese tipo de personas que, esposos, Engañándolo. engañándolo, que a veces llegan a la casa siempre y mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y le exige muchas cosas a la mujer, por decir la mujer, estamos usando como que lo más común es la mujer, la Realmente lo más común abusada, es la mujer, sí, la agredida, pero eso no quiere decir que no haya mujeres que agreguen a los que hombres. agreden a Claro los que sí, que hombres. lo hay, Pero pero no en la misma proporción. ese tipo de hombre que exige mucho en la casa, la mujer se esfuerza a hacer lo más posible, pero el hombre al final no valora absolutamente nada de lo que hizo. A lo mejor ella hace el 99.9% de las cosas y se le falló un 0.1%, ya él la ataca con eso. Tú no sirves, mira, no completaste, no hiciste. Y ella se va sintiendo cada vez más inútil y menos valorada, menos segura de sí misma porque empieza a sentirse que no sirve para nada realmente. Y otra de las características es que ese abuso es imprevisible. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento puede surgir. Todo parece que está bien en la relación, todo parece que estamos bien en la casa y de un momento a otro surge algo que tú dices, ¿de dónde salió esto? ¿Por Así qué? es. ¿Por qué esta reacción? Bueno, porque la persona que está cargada con este tema, que sufre de violencia hacia lo interno, pues lógicamente lo manifiesta y entonces empiezan las explosiones de violencia. Sí. Y es importante entender que muchas veces esas explosiones de violencia no son el tema cual tú estás tratando, que te motivó o que ha motivado a esa persona a desarrollar la violencia. Puede parecer que es el tema que tiene la importancia. Mira, yo exploté porque cuando llegué a la casa no encontré la cena. Y entonces sobre eso empiezo a generar una serie de epítetos sobre la otra persona, haciéndola sentir miserable porque realmente tú eres una persona incapaz, no ha sido posible que tú no hayas cumplido con este compromiso, etcétera, etcétera. Y hace sentir que el problema es el hecho de la cena. Y ese no es el problema fundamental, ese es un tema secundario. El verdadero fundamental es mi incapacidad Así de es. aceptar cuál es mi rol y entender la validez
lo que es la otra persona y lo que debe ser el respeto y la dignidad que debe tener la otra persona. Mi esposo o mi esposa no está ahí pura y simplemente como una persona sin considerar todas las otras cualidades. Todos tenemos defectos, pero todos tenemos bondades también. Y así Así como es. yo tengo defectos, tengo bondades, mi esposa tiene sus defectos y sus bondades. Y parte de este proceso es entenderlo. La misma tolerancia que tengo que tener yo con mi esposa sobre aquellos aspectos en los cuales yo considero que deberían ser diferentes, la misma consideración tiene ella con relación a mí. Hasta que nosotros entendamos que la función fundamental en el matrimonio no es cambiar a tu cónyuge, sino cambiarte a ti mismo. Amén, así es. Y ahí es Y donde la, empezamos a dejar de ser personas violentas a ser pacificadores. y es bueno saber que la Biblia considera el abuso como un pecado, Sí, porque estamos mandados a amarnos. Juan 13:34 lo dice. sí. Es un mandamiento amarnos. Y abusar de una persona usted no la está amando, independientemente de que muchos creen que cuando abusan de ella o las personas mismas se creen que si no la celan, si no me cela es porque no me ama. Y entonces cuando abusan de ella, cuando la maltratan, cuando la celan mucho y le prohíben salir y le prohíben compartir con otras personas, creen que es por amor. Y no, no es por amor, es por control, es por manipulación. Claro que sí. Y es importante entender que nosotros, cuando nos comuniquemos, tenemos que saber comunicar. Hay lo que se llama también el enojo. Muchas veces las personas, pues, tratan a la otra persona, a su cónyuge o a sus hijos en el ámbito familiar, viene y descarga sus frustraciones que vienen del trabajo, por ejemplo, Amanda, donde probablemente por las razones de autoridad no te puedes descargar allá. Entonces viene y lo traes al hogar y eso es lo que se llama el enojo trasladado o desfasado. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que mirarnos. Si usted está sufriendo de esto, hay casos de violencia que podemos hacer conciencia, pero hay casos de violencia verbal que debe tratarse a través de un profesional de la conducta. Puede ser a través primero de una consejería y si no, pues lógicamente esto ha llegado a elementos más profundos de la conducta, pues debe ser trabajado por un profesional de la conducta humana. En ¿Por las qué? iglesias Porque pueden buscar de pastores y de consejeros, es bueno también acercarse. inicialmente y a Sí, través de ese proceso puede empezar una etapa de diagnóstico, ¿correcto, Amanda? sí, sí, sí. Y en esa etapa de diagnóstico saber hacia dónde lo llevamos y hacia dónde debe trabajarse, porque queremos que estemos claros que la violencia verbal es algo que destruye la familia, destruye la pareja, destruye a los hijos, Y porque destruye el vamos matrimonio y lo y de ahí en multiplica. consecuencia. Y lo Sí, multiplica. ¿Por qué? Porque esos hijos, como tú dijiste al principio, van a ser probablemente violentos, ¿verdad? Verbales, con violencia verbal, o van a ser abusados, o van a permitir ser abusados, porque es algo que vieron en su que hogar. vieron en su hogar. Y en ese sentido, queremos llamar mucho la atención. Hay elementos importantes que queremos compartir con ustedes, y es que no se trivialice la violencia verbal. Es decir, no, eso no es nada. No, eso es importante que lo abordemos. No, 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 no. A veces vemos en una pareja donde, por decir, y utilizando el mismo ejemplo, Amanda, y es bueno que lo use yo porque soy el hombre, decir, que un hombre pues esté atacando violentamente y verbalmente a su esposa. Sí. Y ella, ante la situación, porque puede haber sido en público, Amanda, ante la situación ella puede decir, mira, eso no es nada, es que él está muy estresado, eso no es, él no es así. Y empezamos Y a muchas veces la trivializar. mujer se culpa incluso. Sí, claro, porque genera Y se culpa el hombre de puede que, hacerlo sentir como un sentimiento. Yo estoy así porque tú me hiciste. exacto, y Yo me ella llega a un incomodé. punto que se siente verdaderamente culpable y responsable del abuso. Y es algo bueno que quiero que sepan bien claro los hombres o las mujeres que están siendo abusados. Usted no es el culpable de que abusen de usted. Sí debe tomar las riendas de esa situación y cortarlo.
no dejar que le abusen de usted. Hay muchas formas sutiles de ir dejándose abusar uno sin darse cuenta y sintiéndose culpable, pero no son culpables las personas que son abusadas. Y las personas que son abusadas verbalmente, Amanda, también sufren de que se socava su confianza en sí mismo. Sí, claro que sí. Entonces disminuye su propia valorización y esa valorización hace que esas personas empiecen a padecer otros tipos de problemas psicológicos. Y el abusador entonces va abusando más porque va viendo que ha logrado controlar a la persona, ya la tiene. Porque el abusador empieza sutilmente, con detallitos, Sí. a veces hasta con bromas. Uh-huh. Si ve que se le pone un freno, entonces dice, no era jugando. Sí. Le lo ponen como que era una broma, y porque vio que se le puso un freno, pero vuelve e intenta. Y si se deja y se dejan poco a poco, hasta llegar muchas veces al abuso físico y hasta el crimen. Y empieza la amenaza. La amenaza. Si tú nos haces esto, entonces nos vamos a divorciar, te voy a dejar. Exacto. Y empiezan a manipular, y ahí empieza la manipulación. Entonces, las personas que son abusadas en ese sentido se encuentran como en un callejón sin salida, Amanda. ¿Por qué? Mira, no puedo hacer nada porque él me tiene amenazado, porque muchas veces puede ser por problemas. Los hijos. O los hijos, o puede ser un aspecto eminentemente económico, porque la mujer o él no está trabajando, entonces él lo manipula económicamente y sobre eso permite que amenaza con quitarle el sustento. Y la mujer a lo mejor tiene la pareja en 2 o 3 hijos y dice, ¿qué voy a hacer cuando este hombre se vaya? Después voy a tener este problema. No caiga en esa Simplemente busque ayuda. No se deje atrapar. En la situación económica aparecen soluciones, hay instituciones en el país que ayudan. Me imagino que si nos están viendo de otros países también tendrán en esos países sus lugares de ayuda, pero deben cortarlo a tiempo. Otra manera de manifestar la violencia verbal es como nosotros le hablamos a la persona. Muchas veces, en vez de solicitarle algo, hablamos como en forma de órdenes. Sí. Mira, búscame un vaso de agua. Entonces, tráeme un vaso de agua. El trabajar la comunicación de una manera donde no se tiene delicadeza, donde no se mantiene un esquema de respeto a la otra persona y su espacio, y su tiempo, es una forma de violencia también. Ahora que tú dices respeto, me parece que muchas veces se da, es decir, no es que me parece, lo sé, se da de que confunden, hay una línea muy corta, muy fina, vamos a decir, entre lo que es una sumisión que debe tener la mujer, un respeto que debe el sometimiento tener la mujer, que dice la palabra, exacto, ¿verdad? Que dice la palabra. Uh-huh. Que está en Efesios. Y ese respeto que debe tener la mujer hacia el hombre, hacia dejarse manipular, es diferente. Pero la misma mujer, perdóname que te interrumpa, sí, para no dejarlo ahí. Sí. Sin embargo, si vamos a Efesios, capítulo 5, habla de someteos unos a otros. Unos a otros. O sea que no es solamente el hombre, la mujer se somete al hombre, sino también hay una relación entre los dos que lo que manifiesta es respetémonos unos a otros. Y que debemos estar primero sometidos a Dios. Si nosotros estamos sometidos a Dios y actuamos como Dios, no va a haber abuso. Claro. Ese es nuestro primer modelo que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Vamos a ver algunas citas bíblicas, ¿qué te parece? Para ampliarlo, porque siempre claro en las escrituras hay enseñanzas trascendentales. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 13, versículo 3. Dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Quiere decir, ahora le voy a hablar al abusador, a la persona que abusa verbalmente. No estás dañando solamente a la persona que tú agredes, te estás dañando tú mismo. Sí. Y lo dice la palabra, dice, el que refrena la lengua protege su vida. Quiere decir, la persona que es comedida, que respeta a la otra persona, pues lógicamente protege su vida, va a tener una vida más agradable, va a tener una vida donde no va a tener otras agresiones, porque si tú no agredes, acuérdense, la ley, la tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción. Pues lógicamente si tú no agredes, es muy probable que a ti no te agredan tampoco. Entonces el agresor va a
Si deja de agredir, va a tener una mejor respuesta de su pareja o de sus hijos. Entonces, pero el ligero de labios provoca su ruina. Claro que sí. La persona que es impulsiva, que no tiene filtro, como se llama, ¿verdad? Sí. Que deja la lengua sencillamente correr y que todo lo que llega a su cabeza no lo procesa previo. Y esto es importante. No todo lo que usted piensa puede salir por la boca. Tiene que aprender a filtrar, a utilizar el filtro de todos los pensamientos, porque no todo lo que llega ahí, ¿ok?, debe salir a través de la boca. Y ahí entonces nos llama la palabra donde dicen todo lo bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es digno. En eso pensar, porque de lo que habla, lo que lleva a pensar, lo que está en nuestro corazón es lo que va a hablar nuestra boca. Entonces tenemos que trabajar a su interno también, ¿correcto, Amanda? Exacto. ¿Para qué? Para que lo que está lleno de nuestro corazón es lo que va a salir por nuestra boca. Entonces cambiemos lo que está en nuestro corazón, cambiemos lo que son nuestros pensamientos. Porque ¿cómo funciona el cuerpo? ¿Cómo funciona el hombre y la mujer? Primero piensa y sobre lo que piensa habla y lo que habla acciona. Así es. Entonces en eso Proverbios 13:3 nos habla claramente de la importancia de que protejamos lo que nosotros decimos. Y muchas personas ya dirán, bueno, no pude evitar el abuso, estoy siendo abusada. Ese es el primer paso, reconocerlo. Y después, como dije ahorita, buscar ayuda, ya sea de un consejero. Pero no hay mejor persona para sanar esas heridas, porque hay que sanar, hay que perdonar. Tenemos que perdonar. ¿Y quién es que nos va a ayudar? Dios, Jesucristo. Muchas personas creen Amén. Que el abusador, es decir, que se quedan esperando que el abusador sea que le enmiende ese daño. Difícilmente. Sí, es bueno que el abusador, si lo reconozca, le pida perdón y trate de buscar la forma de restaurar esa relación. Pero la persona, si no logró que el abusador perdónelo usted. Perdónelo usted. Busque la ayuda en Jesús. Jesús es el sanador. En el Salmo 137 hay palabra para eso muy buena, que lo va a ayudar a sanar su corazón. Mira dos enseñanzas que están en Proverbios que me tocan mucho el corazón. En Proverbios 29:22, aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo, oiga lo que dice. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Quiere decir, mire, hermano, si usted es cristiano, también tiene que cuidar, porque su testimonio se ve afectado. Y si usted es esposo y tiene una familia, usted es el sacerdote, está llamado a ser cuidadoso en la forma en cómo usted habla con sus hijos y con su esposa en el ámbito del hogar. Porque usted está muchas veces, dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Hay que tener cuidado. ¿Ok? Y dice en el 22:24, es lo que dice, manda en Proverbios 22, versículo 24, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Wow. Exacto, el iracundo, el que se mantiene en enojo, no es que un momento dado, ni que sea pecado que un momento dado una persona tenga un poco de ira. A veces es casi normal, ¿verdad? Cuando uno está un poco estresado, tener un poco de ira, pero no hay que llegar a pecar, no hay que llegar a ofender al otro. Hay que tener cuidado también porque ahora de cualquier ira que uno ve en otra persona va a decir, está abusando de mí, de una vez quiere reaccionar a la defensiva, no. Claro. Hay que saber hacer ese balance. Vamos a seguir compartiendo algunas citas bíblicas. Proverbios 17, capítulo 17, versículo 27 dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Amén, así es. Parte del dominio propio tiene que ver con controlar, ¿correcto? Sí, sí. Muy bien. Bueno, excelente. Nosotros debemos entender una cosa importante. Una relación basada en violencia verbal tiene que ver necesariamente con relaciones que se pueden convertir en relaciones tóxicas. Sí, sí. Una relación fundamentada en la agresión verbal, que es violencia, es una relación tóxica y requiere ayuda.
Esto no se trabaja normalmente solo. Es un cambio. Y ese cambio requiere ser trabajado. Dice mi amor, mi esposa dice que busquemos al Señor. Claro, el Señor nos ayudará, nos dará lo necesario, pero tenemos que buscarlo. Y si usted no es creyente, Sí. va a tener que acercarse a una iglesia y entonces tener un acercamiento con el Señor, ¿verdad? Un cara a cara con el Señor, confesar a Cristo como Señor y Salvador y luego trabajar ese aspecto de su vida, porque una vez nosotros llegamos al Señor y tenemos un corazón arrepentido, pues lógicamente nuestra vida va a cambiar. Amén, excelente, así es. Así que estamos llegando al final, Amanda. Creo que llegamos al final. Es verdad, el tiempo voló. Sí, Amanda, vamos a despedir este segmento con una oración. Así que sí, me vamos parece a bien. ponernos en una actitud de orar, inclinar nuestro rostro y decir, Padre amado, bendito y santo eres, Señor, Dios Santo, bueno, Dios de gracias, Señor. misericordia. Tú que estás presente de cada uno de nosotros, Señor, tú que tienes control de todo, pero que eres también el Dios de poder, el Dios de misericordia y el Dios de la gracia. Levantamos ante ti, Señor, este clamor en el día de hoy por aquellos hogares que están viviendo tiempos de violencia verbal, de violencia física, entre padres e hijos, entre esposos, entre hijos y padres. Y por qué no, también, Señor, para aquellos hogares que están recibiendo violencia desde afuera, de otros familiares, que de alguna u otra manera inciden en el núcleo familiar. Te pedimos, mi amado Señor, que tú permitas que las personas tengan una revelación a través de este programa en el día de hoy, hayan podido identificarse y diagnosticar las situaciones que han sido aquí presentadas y que no se queden sencillamente con el conocimiento, sino que sean movidos a buscar ayuda, a buscar tu presencia, Señor, Sí, Señor, a que y se ayudar a muevan, otros. a que tú les reveles a ellos en su corazón cuál es la verdadera situación que se está dando en el ámbito del hogar y en las relaciones intrafamiliares, Señor, para que puedan ser transformados a través de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Si son personas que no te conocen, Padre, revélate en la vida de cada uno de ellos y que puedan venir a buscarte a ti, Señor, a presentarse ante ti en una actitud de aceptación, Padre, en una actitud para permitir que tú seas el Señor y Salvador de sus vidas y para que sean bautizados con la presencia del Espíritu Santo, Señor. Amén. Que sean movidos a buscar ayuda, a acercarse a la iglesia, si no tienen una iglesia y si están asociados o pertenecen a alguna iglesia, que busquen la ayuda de los pastores, de los ministros, de los matrimonios y familias, Señor, para que ellos puedan ser trabajados y de alguna manera busquen la salida para que pasen de un hogar de violencia a un hogar de paz. Amén. Padre, te pedimos que tu misericordia los alcance, que sean tocados, Señor, por tu amor de manera especial y quita de ellos toda vergüenza para que puedan enfrentar la situación y puedan salir de toda esta situación a vivir a una vida de testimonio de paz, donde la violencia no sea parte de su vivencia familiar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Gracias, Señor, Padre. por estos medios. Gracias, Señor, por la oportunidad de llegar a las personas a través del podcast de Iglesia Buenas Nuevas. Te damos gracias, Señor, porque tú has facilitado todos estos medios para que podamos llevar tu palabra y sanidad a esos hogares. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén Amén y y amén. amén. Les esperamos en una nueva emisión de Hablemos de la Familia. Gracias. Bendiciones. Bendiciones a todos.